con la segunda charla de hoy. Muy interesante la primera, ¿verdad? Y ahora esperemos que no menos, porque tenemos el orgullo, el placer también de estar con Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, a quien agradecemos muchísimo su presencia entre nosotros. También podríamos decir, como de Alberto Catalán ayer, pues que es amigo personal nuestro, que es una persona que ha venido en numerosas ocasiones a Cadreita a compartir con nosotros eventos, festividades, momentos verdaderamente bonitos para nosotros, para los cadreitanos. Hay que decir que ha hecho también un enorme esfuerzo, como decíamos ayer también de Enrique, por una pérdida de un amigo personal, de un teniente coronel, muy amigo de Javier Morrás, y que es una pérdida pues muy sentida, y aún así pues no ha faltado a nuestra cita. Muchas gracias por ello también, Javier. Y de cara a nosotros, Mari Carmen, Mari Carmen, mírame, decirte que es el encargado del juego de Navarra. Así que nos la hemos jugado aquí, porque el consejero de Interior, una de sus responsabilidades es ocuparse de que el reglamento del bingo funcione a rajatabla. A ver qué estaba pasando con los números. Y encima le ha tocado a Carmelo, con que ya puedes investigar. Yo no me he enterado de nada, estaba pensando en la charla. Yo estaba corto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Javier. Cuando le pedimos que nos diese una charla, él eligió el tema del empleo. Es una charla que tiene muy preparada, que ha dado en muchos sitios y que con mucho cariño también pues ha preparado para nosotros, para los cadreitanos. Así que bienvenido y muchas gracias, Javier. ¿A qué hora acabamos? En una hora, aproximadamente a las 8, está previsto que empiece la escuela de guitarras, pues más o menos, cuando tú decidas. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí, pues trasladando lo poco o mucho que yo sé de esta materia. Lo primero que voy a hacer es presentarme, porque, bueno, evidentemente, tal y como se ha dicho, yo soy político, pero voy a presentarme conforme me presento en otras ocasiones. Vamos a ver si nos coordinamos la alcaldesa y yo, porque hay muchas cosas que tenía. Eso es el perfil mío de Twitter, que es algo que está muy de moda, y lo que dice es, pues lo que ahí podéis ver. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, que es mi trabajo actual, yo lo considero un trabajo, en el cual estoy desde hace 2 años y medio, es un honor ser consejero del Gobierno de Navarra, pero sobre todo, y también, y por eso la materia de hoy, durante 18 años he sido directivo, he sido director de recursos humanos, lo que antes se llamaba jefe de personal, en muchas ocasiones, pues en fábricas. Básicamente en fábricas. Es decir, yo vengo del mundo industrial, he sido director de personal, como digo, y el currículum que aparece en la página web del gobierno, esta es mi formación y este soy yo, básicamente, ¿no? Ahí podréis leer. Bueno, soy nacido en Vizcaya, aunque mi familia es toda de los Arcos, pues porque en aquellas épocas, en los años 60, pues no había fábricas en Navarra y no había mucho trabajo. Entonces, de nuestros pueblos, pues casi todos tenían que emigrar fuera de Navarra. Mi padre y todos sus hermanos pues se fueron a trabajar al País Vasco, que es donde había trabajo. Entonces, cuando estos días hemos dado una medalla de oro a los que hicieron la industrialización de Navarra, son los que posibilitaron que gente como nosotros pudiese volver aquí y que muchos otros no se tuviesen que ir fuera. Es decir, nuestros pueblos en los años 60 pues se despoblaron, mucha gente fue al extranjero, mucha gente fue al País Vasco, pero en definitiva mis raíces, y yo desde el año 72 vivimos en Pamplona, pero yo me siento muy de los Arcos. Estoy casado, tengo 3 hijos, soy licenciado en Derecho, y a continuación de terminar el servicio militar, pues hice una especialización en lo que era entonces dirección de personal, que luego ha sido la gran vocación mía profesional. He hecho bastantes cursos de calidad, de finanzas, de prevención de riesgos laborales, y he trabajado, pues básicamente, en mi primera empresa fue una empresa de vigilantes jurados. Estuve 3 años en el gobierno como secretario de un consejero, 5 años en Nissan Forklift España, que era la antigua Motor Ibérica de Pamplona, para los mayores les puede sonar. Luego fui a Gráficas Estella, 3 años, que es lo que era la antigua Salvat, también es una empresa pues, conocida, de las grandes de la comarca de Estella. Y los últimos 9 años estuve en Pamplona en una empresa del sector de automoción, todo fábricas en torno a 300, 400 empleados,
de una multinacional sueca de industria de automoción. Entonces, pero además, ahora en estos momentos, ¿puedes pasar, Berta? ¿Por qué también digo sector público, sector privado? Aunque el título de consejero de Presidencia, Justicia e Interior, en el departamento, entre otras competencias, también se lleva función pública, como podéis ver ahí, abajo, y el Instituto Navarro de Administración Pública. ¿Qué significa eso? Pues que de alguna manera soy el director de personal de toda la Diputación. Es decir, los 24.000 empleados del Gobierno de Navarra, aunque los de Educación y los de Salud tienen su propio organigrama, todo lo que sea, pues desde seleccionar, negociar, contratar, abrir expedientes, por decirlo de alguna forma, no lo llevo yo evidentemente personalmente, pero depende de la gente que está en mi departamento. Y por tanto tengo, yo suelo decir, y es exacto, que soy el mayor director de personal de Navarra en estos momentos con 24.000 empleados, lo cual pues facilita la comprensión y la toma de decisiones porque yo vengo de este área. Igual en otras, como la tecnología, pues me resulta más difícil, pero en esa me resulta razonablemente fácil. Entonces, este soy yo y por eso me encuentro pues especialmente cómodo cuando me dijeron, oye, ¿de qué quieres hablar? ¿De qué quieres trasladar? Porque entre otras cosas, pues porque cuestiones de empleo, en mi vida profesional anterior, charlas y conferencias pues me ha tocado dar, pero ahora tengo también la visión de lo que es público. Bien, empezaré por hablar de cuál es la situación actual del mercado de trabajo, que seguro que si preguntamos a todo el mundo, pues tal y como somos los españoles, mal, muy mala, pésima, y si le preguntamos a la juventud nos dirá horrorosa. Bueno, cada cual vive las cosas pues como le tocan. Si le preguntamos a mi hermana, la pequeña, dirá que horrorosa, y es verdad, porque ya no tiene trabajo desde hace, pues son 5 meses. Y evidentemente cada uno cuenta la feria como le va. Pero yo que esto lo quiero poner en relación cómo son las cosas. Bueno, estos son los datos. Estos son los datos de Navarra en cuanto a la encuesta de población activa, que nos dicen que tenemos aproximadamente el 14,96 de desempleo, que ha habido una ligera evolución positiva en el último año, y ahí tenéis la tasa de hombres y la tasa de paro de mujeres. No me voy a explayar mucho, porque como digo, al final de todo esto hay una experiencia personal de cada uno, de cómo le va. Pero, por ejemplo, nos puede servir para desterrar algunos mitos. Y es que el paro es mayor en las mujeres que en los hombres. Pues no, lo tenemos ahí a la derecha. No es cierto, es decir, el número de desempleados que hay. Pero sobre todo me gustaría ponerlo en su contexto histórico. Es decir, yo tengo la percepción, y lo voy a demostrar con datos, de que, salvo los años que van entre 1995 y el año 2007, nunca ha sido fácil encontrar trabajo. Ha sido difícil. Y a cada uno que le ha tocado su proceso vital, ha habido pocas épocas de bonanza, bueno, ninguna como la que hemos vivido. Y por tanto, eso tiene que llevar precisamente a que no haya una desesperanza y a decir, oiga, es que estamos peor que nunca, la peor situación posible. Yo me congracio mucho con mi suegra cuando empiezan a quejarse mis cuñados de las hipotecas, de todo esto. Digo, ¿a ti a cuánto te pusieron la hipoteca? ¿Al 17%? Bueno, pues yo pago hoy el 1%. Y es así, la vida nunca ha sido sencilla. Y podemos ver que en estos momentos, y no vamos a medir parados, sino vamos a medir ocupados, gente que está trabajando en Navarra, tenemos 263.000 personas que están trabajando en Navarra. Si cogemos las estadísticas que existen desde el año 76, es verdad que hemos llegado a estar 292.000 navarros trabajando, pero también 156.000. Fijaos, esos 156.000 suponen un 40% menos que lo que hay ahora. Es decir, ahora hay 100.000 personas más trabajando en la comunidad. Es verdad que hay más parados, pero hay un fenómeno. Se ha producido, afortunadamente, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. O sea, en los años 80, en los años 70, las mujeres, la que se casaba dejaba de trabajar. Hasta había en los convenios un premio por dejar de trabajar. Es decir, se daban 25.000 pesetas o 15.000 pesetas por abandonar el trabajo. No, ahora trabajamos mucha más gente. No es fácil encontrar trabajo. ¿Podemos pasar? Esta es un poco la gráfica de empleados en Navarra. Gente trabajando desde 1976, que es la primera vez que se hace esta estadística, hasta estos momentos. Es verdad que estamos reduciendo desde el 2008, ahora hay un pequeño repunte que puede que continúe, pero estamos mucho mejor que lo que estábamos. Yo con esto no quiero mandar el mensaje de que yo no lo hace el gobierno ni nada por el estilo. Yo estoy más aquí como ex jefe de personal, que es donde volveré el día que vuelva a trabajar a la empresa privada, que será, pues no sé si este año, el que viene o dentro de 4 años, y como ciudadano, que realmente como político. Porque como político pues no me gusta vender películas raras. Y por tanto, el primero es ese mensaje. El segundo, bueno, para complementarlo,
tenemos que decir que en estos momentos estamos trabajando 263.000, pero el peor momento de la crisis fue aproximadamente hace un año, por lo menos en los últimos 5 años, en que había 7.000 personas, 6.600 personas trabajando menos. Es decir, hay 6.600 navarros y navarras más trabajando que hace aproximadamente un año. Por lo cual, es decir, vamos a intentar insuflar, no sé si optimismo, pero no ese pesimismo que tenemos, porque la vida ha sido siempre muy difícil. Quizás estábamos acostumbrándonos, yo el primero, a que todo iba mejor, que el paro iba descendiendo, que todo era más sencillo, que uno podía cambiar de empleo en cada momento, pero eso ha sido más la excepción que la regla. Pero bueno, es decir, vamos a trabajar y vamos a ello. Pasamos, por favor, Berta. Hay una cosa que yo quiero decir. A buscar trabajo se empieza casi desde chaval. Y me voy a explicar. Me voy a explicar. Es decir, como casi todo en la vida, como aprobar un examen no se hace en el último momento. Cuando uno se prepara, antes me ha preguntado alguien por unas oposiciones, si van a salir o si no van a salir. Porque alguien quiere ser abogado del gobierno de Navarra. Y me lo vais a entender, para pasar esas oposiciones, la base hay que ponerla a partir de los 4 años. Si tú eres un maula, si no trabajas, si has sido mal estudiante, si no tienes constancia, si no tienes hábitos y si no te has sacado el título de Derecho, da igual que te prepares los exámenes. Pero es que además no vas a tener constancia, no vas a saber trabajar. ¿Por qué? Primero, a buscar trabajo se empieza a elegir los estudios. Siempre existe una discusión. ¿Estudio esto porque me gusta o estudio esto porque puede ser práctico? Yo recuerdo una anécdota, una noche de copas, allá por primero de carrera, pues uno muy echado para adelante, era de fuera y tal, con una chica y tal, le dijo, no, ¿tú qué estudias? A la chica, pues yo historia, a mí la historia me encanta, historia y geografía. A mí me hubiese gustado estudiar historia y geografía, pero luego explicaré por qué no lo hice. Y él dijo, yo derecho, es que me gusta comer caliente todos los días, le dijo. Fue un poco borde, pero también es verdad que si uno se canaliza hacia una profesión, hacia unos estudios que tienen poca salida profesional, tiene que ser consciente de que está comprando menos boletos, o que tendrá que ser el primero de la clase, o que tendrá que estudiar o hacer algo completamente diferente a los demás para diferenciarse. Porque si estudias una carrera, por decir algo, biólogo marino, pretendes quedarte en Pamplona, y además eres malo en los estudios, no nos va a sorprender a ninguno lo que sucede. Yo tengo un amigo de la cuadrilla que estudió magisterio, y se reía de los estudios todos los días. Y tenía examen al día siguiente, lunes, y el domingo echando cervezas por ahí tranquilamente. Y va, esto total, no lo he preparado, no sé qué. A nadie le sorprenderá que hoy trabaje en una industria del metal, de peón, ¿verdad? No debiera. Él yo creo que tardó años en darse cuenta de todo eso. Bueno, pues hay que darse cuenta cuando seas un mocete, hasta cierto punto. ¿Que tú tienes una pasión tremenda? Pues bueno, asúmela. Yo explico. Yo no sabía qué estudiar, pero dices, a ver, de las cosas que a mí se me dan razonablemente bien, que yo pueda sacar adelante y que puedan tener posibilidades de trabajar, ¿cuáles son? Bueno, pues derecho, porque a mí no me hubiese gustado ser profesor, aunque ahora luego con los años he descubierto que dar charlas y conferencias me gusta, y estaba ya en la universidad, en otros sitios, pero bueno, ya a gente mayor, con carácter general. Entonces, bueno, pues entonces derecho, que tiene unas posibilidades prácticas. Pasamos. Voy a decir algo que suena muy raro, pero luego os lo explicaré. Al elegir los hobbies o actividades extraescolares que hace uno, y como luego lo voy a explicar, es decir, os dejo en suspense al respecto. Tercero, al configurar la personalidad. Si tú eres huraño, o si eres introvertido, o si eres una persona que salta a la primera. Yo tengo hijos adolescentes, el otro día discutíamos con mi hija mayor, nada raro, ¿no? Tú no vas a aguantar a un jefe, porque vas a tener jefes en la vida con carácter general. Muy difícil que no tengas jefes, porque si no tienes jefes y eres autónomo, lo que tienes es clientes. Y al cliente todavía lo tienes que tratar mejor. Si tú pones una panadería o una tienda de, no sé, una papelería y saltas a la primera y no aguantas y estás con ese tipo de planteamiento por la vida, lo vas a tener francamente difícil. Lo mejor que puedes hacer es, por poner un ejemplo, trabajar de programador informático, ponerte unos cascos, estar en casa, recibir las instrucciones por correo electrónico y no tratarte con nadie. Pero la forma como vamos desarrollándonos con la personalidad
nos va a influir luego para obtener un trabajo. Y luego me explayaré. Podemos pasar a la siguiente. Decía yo, al elegir la carrera. Esto es del diario de noticias del 31 de octubre. Se puede comprobar por internet y entrar. ¿Cuáles son las carreras con más salida en España? Hay trabajos que determinan pues cuáles son las carreras con más salida. También venía, abajo tenemos carrera estrella, Magisterio en Lengua Extranjera de la UNA. Por eso os vais a sorprender cuando descubráis que la nota de corte para acceder a la UNA más difícil es Magisterio. ¿Cómo hace? El año pasado me sentaba con el rector de la pública y le dije, oye, me ha sorprendido una cosa, que los ingenieros de telecomunicaciones, que antiguamente solo iban los cocos, una cosa exagerada, y es que es muy difícil, pedís 5, ahora no se pide 5 porque es sobre 14, pero un 5 sobre 10. Yo soy entrar que quiera, no tenemos demanda. ¿De qué tenéis demanda? La nota más difícil es Magisterio, porque es la que más se coloca. ¿Por qué? Entre otras cosas, y sobre todo Magisterio con inglés. Porque estamos potenciando el aprendizaje de idiomas y porque además una sociedad lo que tiene que cuidar fundamentalmente son los profesores. Porque por ahí pasamos todos y es lo que nos hace crecer a largo plazo como sociedad. Y por tanto, en otros países sucede así, en el Magisterio y en el profesorado de bienestar, los mejores. No suele suceder del todo así, aunque siempre hay honrosas excepciones, pero tiene su sentido. Entonces, lo primero que debe pensar uno, a mi hija mayor, de 17 años, que el año que viene entrar a la universidad, el otro día le entraron dudas. Oye, papá, es que te dije el año pasado de ingeniería y tal, pero no, pues vamos a ver qué posibilidades de inserción. Me dijo, ¿y si hago físicas? Digo, joder, físicas. Digo, no eres tan brillante probablemente como para sacar fácil una carrera de físicas. Piensa que con físicas tiene esto. La salida profesional es profesora, no vas a ser probablemente de las primeras de la clase, pero mira, ingeniería industrial creo que tiene muchas posibilidades de inserción profesional, y la tiene con carácter general. Se quedó razonablemente satisfecha, pero eso sí, si tiene una vocación tremenda, pues oye, que haga físicas. Pero si tienes dudas, hombre, pues hay que intentar amoldar también los gustos personales con aquello que nos dé luego de comer. Y digo de comer, pero digo sobre todo de desarrollar nuestra personalidad, de tener un euro para poder irte de casa, de tener un euro para luego poder casarte o tener una pareja, tener hijos, poder viajar, poder desarrollarte como persona o hacer los estudios de historia después. A mí me gusta mucho la historia y la geografía. Bueno, pues ¿qué cojo? Este puente, hacía tiempo que no lo hacía, he cogido a mi familia y me he ido a Extremadura. Y hemos ido al Museo de Arte Romano de Mérida. Y hemos ido a continuación a ver Trujillo, el museo que está de Pizarro, del tema de la conquista de América. Tienes otras posibilidades de formarte en aquello que te gusta y de seguir leyendo y de seguir estudiando y de hacer una segunda carrera. Pero de momento me gano la vida muy dignamente, con algo que no me disgusta. Entonces es importante compaginar. También digo que esto es discutible hasta cierto punto, porque hay quien, oye, opta por aquello, opta por arqueología o biología marina y le sale bien. Pero bueno, ahí casi siempre hay unas pautas fundamentales con las cuales es difícil equivocarse. Decía, al elegir una afición, y lo voy a explicar. Vamos a poner dos currículum aquí, currículum en plural. Pones, por favor. Es imaginario, Juan Pérez Goñi, 19 años, imaginaos que ha hecho formación profesional, grado superior, electricidad, lo cual no está mal, pero experiencia laboral ninguna, normal, tiene 19 años, y el mundo está difícil, pues acaba de terminar y tal, y dice, porque a veces las empresas pedimos 19 años y 5 de experiencia, Ingeniero 19 con 5 de experiencia, y tengo compañeros que piden barbaridades de esas. Entonces dices, cualidades personales, porque hay que rellenar un poco el currículum y explicar cómo eres. Pues mira, soy trabajador, serio, entusiasta, persistente, estoy dispuesto a cualquier empleo, porque eso es fundamental. Claro, si tú tienes 19 años y dices, solo me gusta ganar a partir de 1.000 euros y trabajar de 8 a 3, pues vale, yo como jefe personal hago así, lo tiro a la papelera y digo al siguiente. Ahora pongo el siguiente currículum, que es parecidísimo. Hemos puesto el mismo, pero si os fijáis pone aficiones, leer, monitor de scouts, árbitro de fútbol, jugador hasta los 16 años. Pasa. Esta es la diferencia. Yo si me enfrento a dos currículos iguales y busco un chaval joven que empiece para una fábrica, para coger electricista, para una baja, para el verano, porque está difícil, ¿quién creéis que voy a elegir? Pues voy a elegir a un chaval que aunque no ha tenido la oportunidad de trabajar, ha sido inquieto. Y sus aficiones no son estar echando vino solo con la cuadrilla o cubatas, que lo hemos hecho todos,
que lo hemos hecho todos, pero además, cuando no estés echando vinos o en el encierro de tu pueblo, si has sido jugador de fútbol, eso implica que los días que hace frío te has mojado, que los días que no tenías ninguna gana de entrenar y estabas cabreado, has tenido que ir a entrenar, que el día que te apetecía tontear con una América que tenías y no sé qué, pero había entrenamiento, ha habido que ir al entrenamiento, implica sacrificio, implica compañerismo, porque si no pasas el balón, al final eres un chupón y no juegas. Implica tolerancia a la frustración, tú al banquillo y no juegas. Y te comes en las narices y dices, a ver si lo hago mejor y acabo jugando. Es decir, y pierdes, y dices, me cago en la leche y tal y cual, has perdido y el árbitro, además nos ha robado el árbitro y tal. Y es que los de Villafranca son una cuadrilla no sé qué, porque nos han pegado y el árbitro era de ellos y la de Dios. Una vez es una persona que está mejor preparada para el futuro. Pero además de eso, hasta los 16, porque claro, era malico, pues se metió luego árbitro. Con lo cual va a estar acostumbrado a muchas cosas, a escuchar entornos hostiles, dificultad, a sacrificarse, a ganarse un euro, porque de árbitro te van a pagar poco o mucho, pero van a pagar igual 20 euros. Es alguien que en vez de estar tirado en casa o echando unos cigarros y tal, hace cosas, pero además es monitor de scout, porque la gente que hace cosas suele hacer muchas cosas. Entonces, ese que está acostumbrado, pues fíjate, a mandar a gente, a dirigir, a responsabilizarse de chavalicos, porque sale con ellos de excursión, o se los lleva al campo, se los lleva al monte. Esto es muy importante. Es decir, cuando tú te encuentras, y es normal, con gente que tiene poca experiencia, está en los detalles, aparte de los test de personalidad, descubrir cómo son y cómo van a ser en el futuro. Por tanto, es importante todo lo que hacemos en la edad adolescente. Yo recuerdo esto de mi primera entrevista de trabajo. Yo no tenía nada que ofrecer prácticamente. Y me llevé el trabajo de jefe de personal, con 23 años. Pero bueno, me dice, oye, ¿tú qué has hecho? Y tal, y digo, pues mira, yo juego a baloncesto. Fuimos campeones de Navarra, eso no le importó nada al entrevistador. Oye, he sido entrenador y tal, y he hecho las milicias de alférez. Bueno, ya, dice, este sabrá mandar gente, ha estado con esto y tal, y monitor, más o menos eso, de tiempo libre y tal. Entonces luego, con los años, y a profesión aprendes y dices, pues claro, apuntaba una serie de cualidades y de no estar tirado todo el día en casa, que forman parte del perfil que se tiene pues, para ser jefe de personal. A igualdad de circunstancias, tú ya vas apuntando maneras, inquietudes. Hemos dado un ejemplo claro, pero nos valdrían muchos otros. Si tú tienes a alguien y vas a buscar un programador informático, pues vendría muy bien alguien que te sea muy minucioso. Detallista, coleccionista de no sé qué, reparador de no sé qué, o miembro de la asociación de de radiodifusión de aquí, de 1000 cosas. Entonces, esa es la diferencia. Por eso decía yo que se empieza desde muy joven al elegir los hobbies o actividades y la personalidad. Todo va absolutamente unido. Entonces, ¿por qué todo esto? Digo, porque, bueno, pasamos otra, ya lo he explicado, básicamente, en la siguiente, dale, por favor, un poquito más. Bien. Es decir, decía, si entre un broncas y un disciplinado, pues yo creo que tenemos todos claro. Por eso, a nuestros adolescentes y preadolescentes hay que embridarlos un poco. Entre un responsable y un viva la Virgen, que además aquí, imagínate, aquí veo a algún empresario, ¿verdad?, que todos os conocéis, y dices, fulano, pues es un cantamañanas, si estaban todas las broncas, venga no, más formal que la puñeta. Bueno, pues eso es empezar a buscar trabajo. Eso es empezar a buscar trabajo, pero desde que se es chaval. Pasamos, por favor. Y lo decía un poco en broma, pero es en serio. Entonces, explicaba que luego hacemos test de personalidad en la mayoría de las empresas. Porque tienes tanta gente que se te presenta que tiene una forma de seleccionar. Y quieres seleccionar gente que igual no solo sirva para este puesto de trabajo, sino para ver cómo puede ser en el futuro. Yo tengo la experiencia personal de gente que ha empezado de becaria y luego ha pasado a ser el director de una fábrica, o sea, el director industrial, el director de producción de una fábrica de 350 o el director técnico. Pero voy a contar una anécdota. El actual director máximo de todas las empresas públicas del gobierno de Navarra, Jorge San Miguel, la CEPEN que se llama, su primer contrato se lo hice yo, un contrato en prácticas en la Nissan. Y apuntaba maneras, por decirlo coloquialmente. Era un chaval con 23, 24 años, que recuerdo perfectamente, durante la carrera había sido ayudante de profesor, de lo que es un departamento, él era ingeniero industrial. Había tenido inquietudes, había quedado después también en la universidad, pues eso, de ayudante, sin ganar casi, o prácticamente y tal. Pero aquel chaval
Este no solo sirve para el puesto de ingeniero de diseño mecánico, que lo cogí entonces. Este vale, ¿qué pasó? Pues que valía tanto que a los 3 o 4 años se fue a otro sitio y al final acabó dirigiendo una fábrica grande y al final lo fichó el gobierno, primero para director de industria y luego para director de todas las empresas del gobierno. Claro, pero eso se puede ir viendo y se tiene que ir construyendo a lo largo de la vida. Bien, pasamos por favor. Porque buscar trabajo es un trabajo. Cuando tengamos a alguien en casa que no tiene trabajo, joven o no tan joven, lo que no nos va a llover es el trabajo del cielo. No, menos ahora. Y buscar trabajo hay que trabajárselo. Hoy venía o ayer, lo que pasa es que yo de la prensa a veces hay cosas que dudo, ¿no? Venía, no sé si es en el mundo, que en Inglaterra buscan albañiles a 1.200 euros la semana. A veces eso, pues a veces no es del todo verdad o lo que sea, pero puede pasar. Aquí hubo unos años en que tuvimos problemas. Os voy a contar una anécdota. Los últimos 9 años que estuve yo de director de personal, la empresa que tenía yo necesitaba trabajar porque no cabía en las instalaciones los 7 días de la semana a triple turno, ¿no? Una empresa industrial. Hubo un momento, bueno, el calendario era bueno, porque eran 6 días de trabajo, 3 de descanso, con lo cual no trabajabas todos los fines de semana, sino que trabajabas 2 de cada 3 y en verano no trabajábamos, parábamos, ¿no? Y se pagaba muy bien, 30.000 euros al año, un obrero, sin necesidad de demasiada formación. Pues hubo un momento que para ese turno, que entraban por ahí y luego pasaban al turno de lunes a viernes, no podía conseguir casi españoles. Que había trabajo en la Volkswagen, había trabajo en otras, había trabajo en todo ese tipo de cosas. Entonces sí que caía casi el trabajo del cielo. Pero ahora todos sabemos, pues al margen de lo que yo haya dicho hace unos minutos, de que no es el peor momento de la historia, siendo malo, hay que buscar trabajo. ¿Cómo se busca trabajo? Pasamos, Marta, por favor. Pues en primer lugar mediante contactos personales. Y aquí vamos a ser claros, esto no son los enchufes. Es decir, los famosos enchufes, que en España enseguida tergiversamos, eso es una cosa, pero los contactos personales, cualquier profesional de la búsqueda de empleos dirá que es la primera fuente de empleo. ¿Por qué? Porque si alguien ha entrado en Floret y dice, es que van a coger gente, bueno, pues estate atento, mantén relación con los que están trabajando, vete preguntando, estate a ello. Ahora, si te levantas a las 11:30 de la mañana todos los días, coges el marca, te preparas el colacao, ya, pues echo una cervecica para ir a comer, la siesta, vamos a dar una vuelta con la moto por ahí, a ver si me cae algo, pues no, mantente en contacto con la gente, demuéstrate activo, demuéstrate con interés. Es duro, es difícil, pero es un trabajo, es lo que hay que hacer. Y en España, como en la mayoría de los países, en primer lugar es por los contactos personales. Es decir, pasamos. La prensa sigue teniendo mucho. Este fin de semana, no. El lunes, por ejemplo, Diario Navarra saca 2 páginas que se titulan aquí, 6 páginas, que se titula Aquí hay empleo, de las cuales veremos luego una copia. Es decir, he traído al respecto esta. Tercero, las redes sociales, internet. Para lo que son profesiones o trabajos cada vez más cualificados, pues es lo habitual. Hombre, para peón del campo pues es más difícil, pero no, estamos hablando de... Hay muchos trabajos y mucha gente al respecto. Hay algo que me he dejado antes. Con las prisas se me olvidó de meter el último de la presentación. Al elegir los estudios, hay que estudiar. Y hay que estudiar porque el porcentaje de colocación de la gente que tiene FP y que tiene título universitario es muy superior al de que no los tiene. Y es lógico. Si puedes elegir entre alguien que tiene formación y alguien que no tiene, muy bueno tiene que ser el que no tiene para ficharlo. También hay que intentar, por parte de los directores de personal, no cometer errores que hacían algunos de mis compañeros, que te encontrabas en la fábrica que tenías todos licenciados en el taller. Y al final lo que acabas teniendo es un montón de gente frustrada y un sindicato de gente reivindicativa con un lío del demonio. Porque a título personal acaban muy frustrados. ¿Vale? Hay que intentar adecuar. Pero hombre, que pudiendo elegir gente con FP2 de electricidad, de automoción, de carpintería metálica para una planta y con un poquito de inglés porque se lo han trabajado para que puedan el día de mañana ser ellos los encargados, resolver un problema de calidad, hacer política cantera, como digo yo, pasar al departamento de calidad, a otros departamentos en todo un orden, pues siempre es mejor y por tanto con más estudios es posible. Es verdad que la abundancia de estudios, yo sé que mucha gente tiene licenciatura y 3 idiomas y máster y tal y no tiene salida, bueno, pues también es duro, pero no por ello hay que intentar formarse.
Y una cosa muy importante, sobre todo para la gente que tiene carrera, los idiomas. Pero los idiomas, ya alguien antes yo le he echado la bronca cariñosamente. Los idiomas a buen nivel. Y si alguien no tiene trabajo ahora, 600 euros, una clave y a trabajar en Inglaterra, de fregaplatos, durante 6 meses. Para que vuelva, y cuando le pregunte a alguien como yo en una entrevista de personal en una fábrica, ¿tú qué eres capaz de hacer en inglés? No me diga, nivel intermedio, que es lo que te dicen todos. Nivel de turista, no, me diga, oiga, yo estoy viviendo ya, lo ves en su currículum, 6 meses, y me entiendo con cualquiera, y me puede usted mandar, cuando tengo un problema de calidad en un cliente, porque la mayoría de las empresas navarras son multinacionales, y la mayoría de ellas trabajamos con el extranjero, a Japón. Yo mando un becario, me acuerdo, en el año 97, de Cintrónigo, a Japón, un mes, porque sabía inglés, porque le llevaron un día a los japoneses, que eran los dueños, la Nissan y tal, oye, tienes que mandar a alguien tal, para esto y tal. Empiezo a mirar y digo, joder, yo 57 años, bueno, casi no sabe castellano, el otro no sé qué, el otro estaba muy liado, el otro no sé qué. A ver tú, aquel que tenemos, becario, me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo que más raro que un día sin plan, de Cintrónigo. Tú, inglés bien, ¿verdad? Porque cogía a todos chavales con inglés. Vas a ir a Japón un mes. ¿Yo? ¿Tienes algún problema, majo? ¿Ir a Japón, a una planta de Japón? Porque claro, cuando vuelvas, igual eres ya imprescindible para la empresa. Porque vas a ir a poner en común unos problemas de calidad que había entre las 3 plantas que había en todo el mundo, entonces digo, ya llegarás, ¿no? A Japón, digo yo, no te perderás por el camino ni nada por el estilo, porque si se pierde por el camino no me sirve para trabajar. Ayer comentábamos precisamente cuando Berta decía que en las escuelas de cadeta se había concedido el bilingüismo, y comentábamos el problema tan serio que hay actualmente en los colegios, porque al entrar en el bilingüismo ha sido el boom todos a la vez, los profesores no están preparados para tener ese nivel de educación y tampoco se puede renovar el profesorado en cuestión de 5 años. Con lo cual ya sabes que todo el profesorado que lleva poco tiempo está ahí en el aire buscando rápidamente sacarse la máxima titulación del C1, porque si no peligra hasta el puesto de trabajo de a qué punto hemos llegado. O sea que es una situación de que todos los profesores se tienen que poner al día en cuanto a idiomas y muchos de ellos conseguir la máxima titulación de C1, incluso los que ya están trabajando. O sea, el tema es muy serio, ¿no? Pero yo os voy a explicar mi caso personal. La última empresa, que es sueca, yo cuando hice una entrevista y tal, pues ya te conocen, ya llevas pues, otros 10 años trabajando de director de personal, y la segunda entrevista y última era con un alto ejecutivo del grupo que vino a Pamplona. Y nada más empezar la entrevista te dicen, ¿en qué idioma quiere usted que lo hagamos? ¿En francés o en inglés? Dice, oye, yo les dije, a mí me da exactamente igual, en francés o en inglés, donde queráis. Yo si no hubiese sabido francés e inglés, no hubiese tenido ese puesto de trabajo. Yo empecé a hablar allá, en francés, en inglés. Es decir, oye, y si no lo has aprendido en el colegio, o como es mi caso, que no éramos de gente de dinero, y entonces solo salían extranjeros los de dinero, pues en 5 años en la escuela de idiomas, y ahí caen los codos. Yo hablo francés muy bien, inglés bastante bien, podría dar el marco de referencia de las lenguas como ha dado él, y chapurreo algo de alemán, aunque se me ha oxidado. Pero es que es la manera, de tener puestos como los que he tenido yo. Que no nos los regalan, Entonces el otro día no sé quién, alguien en política dijo, consejero, ¿se está usted hablando en francés aquí con el alcalde de Dar? Pues sí, pasa. Somos gente preparada, pero es que es la única manera de tener en competencia con otros este tipo de puestos. Porque gente que tiene derecho, pues hay muchos. Pero bueno, hay que intentar llegar al máximo o a algo que le llene a uno. Bien, pasamos. Bolsas de empleo, universidad, centros de FP, cámaras de comercio, tiene que estar en contacto. Tus antiguos profesores te pueden recomendar. Cada vez está más organizado, la universidad pública, la universidad privada, tienen sus fundaciones empresa-sociedad, sociedad-universidad, todo ese tipo de cosas. Las empresas de trabajo temporal están denostadas. Tú fichas a uno con una empresa de trabajo temporal porque no sabes si tienes para 7 días, para 15, para 20, y nosotros luego nos los quedábamos. Vale, que puede que no tengas esa suerte, pero luego hablaré también de eso. Es mejor que te pille trabajando, Una de las cosas que más odiamos y menos valoramos los directores de personal es la gente que tiene sus currículums con huecos. Dices, que trabajé en no sé dónde, no sé qué, trabajé... Oye, digo con huecos que no puedan explicar. ¿Entre este año y este otro año qué hiciste? No, bueno, pues nada, decidí vivir la vida y tal, y un viaje por el mundo porque... Joder,
Este decidirá vivir la vida cuando, en las épocas que había mucho trabajo, y me deja tirado en la fábrica. O a pesar de que ha tenido dura la vida, siempre se ha ido buscando trabajo, más trabajo, más trabajo, más trabajo. Porque ese es el que me acaba interesando, ¿eh? Uno que asuma la responsabilidad y que esté en ello. Entonces, las empresas de trabajo temporal pues, son muchas veces vías para luego entrar en una propia empresa que te conocen, ¿eh? O por lo menos para demostrar que eres un tío trabajador, un chico o una chica trabajadora, de los que no le importan. Y luego hablaré de eso. Y luego, por supuesto, el clásico envío de currículums. Bueno, antes decía redes sociales e internet, se me ha olvidado. Hay cuestiones como InfoJob, esto los jóvenes lo manejan muy bien, en las cuales hay que estar atento. Cada vez hay menos empresas que van a consultoras, a Human, a IN, a Delta, a otras, sino que ellos mismos, o las propias ofertas y demandas, se cuelgan por internet y se puede buscar. Y hay mucho de eso y cada vez más. Cada vez más. Pasamos a ver un ejemplo. Esto es el periódico de antes de ayer. Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí. El de antes de ayer, lunes, Diario de Navarra. Aquí hay trabajo. Pues copiar, pegar. Ahí tenéis, pues, no sé si se ve suficientemente. Vamos a ver, si lo veo yo. No lo puedo ampliar. Hay trabajo, tanto en lo público como en lo privado. Becas a estudiantes para realizar prácticas en empresas. Posibilidades en el extranjero. Es decir, cada vez, ha vuelto este tipo de cosas a los periódicos. ¿Que será difícil? Pues claro que es difícil. Pero yo hace 2 semanas iba con una funcionaria a Madrid a una reunión del Ministerio de Justicia. Bueno, pues sus dos hijos iban a presentarse a 2 oposiciones de informático, una para las Cortes y otra para no me acuerdo qué ministerio. Claro, hay que buscarlo, hay que identificarlo. Empieza a haber oposiciones. En Navarra todavía no, pero habrá un día que cambiará eso, ¿eh? Y eso cambiará, así de sencillo. Es decir, pero no solo en lo privado, es decir, hay trabajo también en lo público o en lo semipúblico. Es decir, eso hay que trabajárselo. Nosotros en el Gobierno de Navarra, puedes pasar por favor, también tenemos en nuestra página web, es decir, ofertas de empleo, información y empleo público. Es decir, nosotros tenemos una doble condición. Por un lado, somos lo que éramos el antiguo INEM, que ahora se llama desde hace unos años Servicio Navarro de Empleo, porque el INEM lo que hace es, bueno, ahora no se llama INEM, el SEP es para pagar el paro, pero también tiene una parte de búsqueda de empleo. La verdad es que, hombre, no es lo más efectivo, eso también hay que reconocerlo. Yo como empresario o como directivo pocas veces lo he hecho, pero tenemos esa doble condición. Pasamos por favor. Las ofertas también del gobierno. Que no haya oposiciones no significa que la administración no contrate, cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay bajas, vacaciones que cubrir. Es decir, tú vas al hospital de Tudela y las enfermeras cogen vacaciones, eso no faltaría. Todos tenemos derecho. Y hay cosas que no se pueden suplir. Pues, policía no lo puede suplir, tienes que organizar el turno. Pero los médicos, o cogen una baja maternal, una enfermedad, un accidente. Y por tanto contratamos gente. De hecho, somos el mayor contratador de la comunidad foral del gobierno. Si contamos también resumida. Y profesores. Tengo que además desmentir un dato. Mira, lo podría haber traído. Bueno, lo tendría por ahí adentro. A nosotros al año se nos jubilan unas 500 personas como gobierno. No es que no lo repongamos. Estos 3 últimos años o 2 últimos años y medio no los hemos repuesto con personal fijo. Pero en educación el 95% de los profesores que se jubilan, y en sanidad los médicos igual el 95%, lo reponemos con contratación temporal. O sea, hay un profesor todo el curso, ¿eh? Ahora, otra cosa es, a veces el tema de bajas, que si tardas 15 días, que si no tardas, y luego también hay que saber una cosa, que es frustrante la administración respecto de la empresa privada, ¿eh? Se te pone de baja un departamento de ingeniería y dices tú, de calidad para allá. Uy, esto de la administración pública, yo venía advertido claramente, y bueno, eso de para allá, mis derechos, mi plaza, mi historia, mi todo eso, y yo lo respeto, pero es mucho más complicado. Al final muchas veces dicen, oye, ¿por qué falta no sé quién? Y dice, no, es que se ha cogido una excedencia. ¿Y cuánto tarda usted en reponerlo? Pues mira, entre que tienes que llamar a la lista de contratación, y además todos los días firmo yo recursos, ¿eh? Y tienes que llamarle 3 veces por ley, y además ofrecerle, y si tienen hijos menores de 17 años, puede rechazar, y luego pasa al siguiente de la lista, y luego no sé qué. Es un poco muy complicadico, ¿eh? Pues os digo que si alguno me reprocha que no se cubren todo, pues no le falta la razón. Pero el 95% de forma estable de la gente que se ha jubilado los 3 últimos años en salud, en lo que es el Servicio Navarro de Salud y en lo que son los profesores, se reponen. Se reponen. Por tanto, ahí hay unas listas. Y a veces las listas se nos acaban. Es decir, y ahí la pena es que
no se nos va a ver. Pasa, por favor, ¿verdad? Esto es... Ah, sí, esto lo puse en... Es que aparte lo preparé antes del puente y ya se me ha olvidado. Esto es, por ejemplo, convocatorias que están abiertas o que han estado abiertas las últimas semanas y meses del Gobierno de Navarra. Pues, por ejemplo, ahí abajo podéis ver lista de contratación temporal y servicios especiales de psicólogos o contratación temporal de oficiales de sistemas informáticos. Esto está en la página web del Gobierno, es decir, cualquiera que tenga interés entra ahí y lo mira. Vale, hay oposiciones a gestores, investigadores, auxiliares de Hacienda. Estas son las que están en marcha en estos momentos. Y ahí se anuncia cómo van, cuando tocan los exámenes, todo ese tipo de cosas. O sea que, a ver, contratación, promoción interna temporal, bueno, pues algunas cosas tenemos. Y yo creo que van a ir a más. Yo creo que van a ir a más, porque es difícil, es decir, lo que es el ajuste de la administración ya está básicamente hecho, porque no era normal, como en cualquier empresa, si tú ingresas mucho menos, en una empresa es por ventas, en nuestro caso es por impuestos, lo que no puedes es gastar lo mismo. Y si no tenemos para reparar tantas carreteras como hace 5 años, tenemos que tener menos personal. Y si las empresas piden menos ayudas y menos subvenciones, pues habrá que tener menos en la ventanilla para dar subvenciones, ¿no? Eso, al caso la manteca, ¿no? Pero eso, pues no hay bien ni mal que 100 años dure y tiene que ir cambiando. ¿Bien? Pues en la página web del Gobierno, por eso decía empleo público, están las oportunidades. Y de vez en cuando tenemos que sacar listas de contratación. Y las sacamos. Hay pruebas en ese sentido. No es que haya demasiadas, pero hay alguna cosa. Bien, a ver. Vale, pasamos por favor. Esta es otra página que es también la misma del Gobierno. El Gobierno, la página web es navarra.es. Y esto es la otra función que tiene el Gobierno, lo que decía yo del antiguo INEM, es decir, el inscribirse para buscar empleo, para que te puedan llamar. Hombre, yo no soy muy optimista de cómo funcionan estas cosas, pero bueno, como no tenemos mayoría absoluta en esta comunidad, pues no puedes privatizar todo esto, porque la verdad es que los servicios públicos de empleo, pues bueno, no se confía demasiado en ellos por parte de las empresas, por la razón que sea, pero bueno, en la medida que pueden, trabajan y ofrecen pues todo lo que les llega, evidentemente. Y ahora voy a pasar a una especie de consejos que suelo dar yo para buscar empleo, ¿no? Y hay algo que alguna vez me preguntaron hace muchos años, ¿no? Es que, oye, y para aceptar un empleo y tal, puedes pasar por esta, por favor. Digo, ¿cuáles son los factores para aceptar un empleo? Esto, cuando las cosas van un poco mejor, pues es complicado, porque todo el mundo te dice que tiene muchas ganas de trabajar, pero luego te encuentras con gente que te rechaza los empleos, en casi todas las circunstancias, Ya no vamos a hablar ni mucho menos eso de que los emigrantes nos quitan el trabajo. Entonces, pues depende, depende, Tú harías esto y tal, no, es que... ¿Y qué es lo que he trasladado? Esto está más pensado para los jóvenes, esto lo he recuperado de unas viejas charlas que daba yo hace años. Hay 3 factores que son los que nos tienen que motivar para aceptar un empleo. Uno es el salario, y son hasta cierto punto independientes. Otro es el desarrollo profesional, es decir, el cumplimiento de la vocación, lo satisfecho que esté uno, y otros son las condiciones laborales. Y me voy a explicar, pues yo creo que claramente. Cuando se dan los 3, es decir, uno es director de personal, como yo, que es lo que le gusta, por tanto es desarrollo profesional, tiene retos, las condiciones laborales son buenas, es decir, pues el jefe no le machaca, no tienes que viajar por el extranjero. Yo, por ejemplo, he valorado, para no cambiar de empresa en algunos años, que no me tocase viajar mucho. Tenía 3 chavales seguidos, mi mujer también trabaja, alguna vez vino alguno y me dijo, oye, ¿no te interesa no sé qué empresa? ¿Te pagan? Digo, no me interesa, porque ya sé que tiene plantas aquí, plantas allá, plantas en no sé dónde me va a tocar. Yo valoro mucho dormir en casa, o he valorado durante estos años dormir en casa todos los días, pudiendo elegir, pudiendo elegir hacer la cena a los mocetes y verlos todos los días. Y ya está. Ese mismo, que luego se fue a trabajar a Madrid, un día volvió de Madrid y dijo, me quedo en Pamplona porque mis críos no me reconocen. Aquí él se movía solo por el salario, normalmente. Oye, el salario, pues si de repente te ofrecen 200.000 euros, bueno, dices, pues igual, aunque no sea lo ideal el desarrollo profesional o las condiciones laborales, pues igual lo sacrificamos. Yo no sé si es muy buena opción, pero bueno, solamente eso. Pero bueno, vamos a ver, es decir, si tienes los 3 conjuntamente, pues es lo ideal. Y yo le explicaba a la gente que acepten, al menos siempre, desde luego, cuando se dan 2 de las circunstancias. Porque la gente, pues ha habido estas charlas las he dado, o charlas parecidas a estas, cuando la gente se ponía gallita, dice, mira, imagínate que te pagan poco, pero que las condiciones laborales, horario, jefes, circunstancias, tal, me pagan la comida, no sé qué, tal, el calendario, las vacaciones,
son buenas y es lo que tú estás haciendo, pues estás invirtiendo en ti para el futuro, tienes que coger ese trabajo. Ya tendrás oportunidad de buscar más sueldo, mejor sueldo, si tú vales. No es tan difícil, solo al principio de tu carrera profesional. Es decir, ese tipo de cosas hay que cogerlo absolutamente siempre. Cuando se dan, oye, las condiciones de trabajo son duras, malas, es decir, ahí falta lo que decíamos, lo de las condiciones laborales, ¿no? Las vacaciones no son cuando tú quieres, o los compañeros o el jefe. Hombre, pero si te están dando un salario decente y es lo que tú has estudiado y lo que tú quieres hacer, pues claro que sí, porque eso te da satisfacción. Vamos a pensar en eso, porque la gente ha sido muy exigente. O si el salario es bueno y las condiciones laborales son buenas, aunque no sea de lo tuyo, mejor que estar en casa, evidentemente, y además, algo que voy a decir y que volveréis a oírme, eso demuestra que tú eres una persona con trabajar, cógelo. No seas tan exigente y tan así. Claro, luego encontramos ya cuando solo se da una de las tres cosas. Si estás en lo tuyo, pero no te pagan bien y las condiciones no son buenas, hombre, es normal que tengas una cierta insatisfacción. Pero yo creo que sigue mereciendo la pena de que estés en lo tuyo y fortalezcas tu vocación y estés en el mercado de trabajo para que te pueda llamar alguien y para que estés al día, para que no estés en casa tirado todos los días. Hombre, es difícil, se produce una cierta insatisfacción, pero insisto, mientras se den una de estas circunstancias, yo les animo siempre a los chavales, a la gente joven, a que lo cojan. Lo mismo digo, pues si el salario es bueno y todo lo demás no existe, hombre, pues por lo menos no tienes que pedir a tus padres. Que eso es importante. Yo al menos lo he valorado personalmente a lo largo de mi vida. El tener tu propia autonomía, oye, vale, no es lo mío, las condiciones no son muy elevadas, pero dices, oye, no le pido nada a nadie, soy autónomo. Eso también da un rasgo de personalidad. Por ese tipo de cosas, yo creo que luego las valoramos. Y cuando yo veo el currículum de alguien para contratarlo, digo, hombre, yo voy a poner un ejemplo. Yo a mi mujer la conocí en un trabajo, precisamente. Yo era el jefe, pero mi mujer es licenciada en Filosofía y Letras, pues como Jesús, profesora de Lengua y Literatura, muy buena, por cierto, mal está que lo diga yo, pero es verdad. Pero empezó trabajando de dependienta en prenatal. Si os acordáis de la cadena prenatal, la que vendía pues, para los mocetes y tal, pues cuando no había trabajo, en los años 89, 90, y luego de otras cosas, entonces, oye, pues yo eso lo valoro, yo la contraté 3 años después, antes de conocernos, y ligué después de dejar la empresa, no confundamos eso del jefe y la secretaria, hay que tener ética. Bueno, pues a mí una chica que no se le caen los anillos, como decimos vulgarmente, porque tiene su carrera, pero no había trabajo en aquel momento, no había oposiciones, y estaba dispuesta a trabajar de dependiente y aguantar a la gente y tal, ya voy a ir acabando, no os preocupéis, en 5 minuticos estamos acabados. Pero, me parece positivo, y pongo ese ejemplo porque es así, porque así lo valoramos, por lo menos, los directores de personal. Bueno, las condiciones laborales, si lo único bueno son las condiciones laborales, pasamos por favor, pues bueno, por lo menos no estás en casa, que te pagan poco, que no es lo tuyo, pero bueno, te estás realizando, Y suelo decir que al final, mira, no me ha salido, sí, pasamos por favor, no, está repetida, están repetidas y me he equivocado, pasamos, y esto ya es para heroico. Si te pagan poco, no es lo tuyo, y las condiciones no son buenas, entiendo que no lo cojas. Pero lo he dicho antes, si yo veo a una persona, porque voy a preguntarle, ¿tú qué has hecho en tu vida hasta llegar a esta empresa, hasta esta entrevista? Y me dice, pues mira, me pagaban una mierda. El jefe era un... No voy a reproducir las palabras porque siempre queda mal, pero el jefe, hombre, pues la verdad es que no era bueno, las condiciones eran malas, perdía casi dinero yendo a trabajar pues todos los días a Murchante. Y además no era de lo mío y tal, pero bueno, pues yo voy a valorar que esa es una persona sacrificada. ¿Qué ha preferido? Eso, que fíjate que le aporta poco, a estar en su casa, o a estar cobrando el desempleo, con todo lo bueno que tiene desde un punto de vista ciudadano. Y cuando digo yo, voy a decir algo que claro, no tienes por qué saber, yo fui 14 años miembro de la Junta de Directores de Personal de Navarra, tenemos una asociación, somos muy amigos. Es curioso porque podíamos ser competidores por los puestos de trabajo, pues no, somos muy amigos. Y lo valoramos todos. Compartimos muchos principios comunes y ese es el planteamiento. Entonces, como buscar trabajo es un trabajo, pero es un trabajo que desarrollas durante toda la vida,
Ahí estás buscando trabajo, porque estás invirtiendo en ti mismo, porque estás dando la medida de cómo eres. Y si os parece, pues lo dejamos aquí y estoy dispuesto a las preguntas que deseéis. Interesantísimo. ¿Alguna pregunta para el consejero sobre esta charla que ha sido excepcional? Además de práctica, de vida. Eso intentamos, por lo menos compaginar, como digo, yo ahora soy el mayor director de personal de Navarra, pues con la experiencia de 18 años en las empresas privadas, en empresas difíciles, complicadas, pero también muy bonitas. También le decía a Javier que todas las charlas se graban en Telecadreita y después llegamos a muchas más personas de las que estamos aquí presentes y que sin duda pues todo ese interés que ha despertado esta charla pues llegará, ¿no?, a muchas más personas que merecen la pena escucharlo. ¿No vamos a preguntar? Bueno, pues si queréis luego cualquier Eso cosa, es que pues lo has no, a explicado, vuestra disposición. que lo has explicado, genial. Gracias. Pues muchas gracias, Javier. Gracias. Bueno, como sabemos también que te gusta la música, te invitamos a que nos acompañes ahora a escuchar a estos guitarristas. En nada, en 3 minutos estamos tocando la guitarra y animando un poquito el cotarro con esa alegría que tienen, y vamos allí, ¿vale?